es la clavícula supraclavicular. Esta es la región parótida, donde está la glándula parótida por debajo del conducto auditivo externo. ¿No ve? Este es el esternocleidomastoideo. Este es su borde anterior, borde posterior, región esternocleidomastoidea o región carotídea. Bien, por detrás se encuentra la región supraclavicular, que es toda esta. ¿Ves? Es el músculo trapecio, su borde anterior del trapecio, borde posterior del esternocleidomastoideo y cara superior o borde superior de la clavícula. En un paciente se lo acomoda así exactamente como hemos revisado anteriormente la región esternocleidomastoidea. Para ver la región supraclavicular. Es toda esta región de acá. Borde posterior del esternocleidomastoideo, borde superior de la clavícula, borde anterior del músculo trapecio. El vértice es la unión de estos dos músculos aquí arriba y la base pertenece a esta parte de acá. Todo este triángulo posterior es la región supraclavicular, que está dividida en dos triángulos. Un triángulo superior, que es este, que está el borde posterior del esternocleidomastoideo en sus 3/3, en sus 3/4, ¿no? El borde anterior del trapecio y el borde superior del homohioideo, su vientre inferior. Entonces este triángulo se llama homotrapeciano. Y aquí tenemos otro triángulo inferior que es el homoclavicular, borde posterior en su tercio inferior del esternocleidomastoideo, borde posterior del trapecio, debajo de la clavícula. Este triangulito se llama el homoclavicular, homotrapeciano, homoclavicular. Bien. Esta región tiene un primer plano que viene a ser la piel, que es móvil, ¿no? Hundida, el paciente, ¿no? Se hunde, no puede meter los dedos en esta región, ¿no? Y tiene una piel y un tejido celular subcutáneo. En ese tejido celular subcutáneo nosotros podemos observar en las fascias superficiales. ¿Qué envuelve las fascias superficiales? Al cutáneo del cuello. ¿Ve? Bajamos el cutáneo del cuello y nos vamos a encontrar con la aponeurosis cervical superficial, que va a envolver a este músculo y a este músculo. Por acá va a pasar como una sola hoja, la aponeurosis cervical superficial, como una sola hoja. Ahí vamos a encontrar una pequeña perforación que va a ser el ojal de Dittel, por donde va a pasar la yugular externa, que está pasando por este lado, perfora eso para encontrarse con el confluente yúgulo subclavio, ¿no? Luego vamos a tener un tercer plano con la aponeurosis cervical media. Esa aponeurosis cervical media va a envolver a este músculo, al homohioideo, y en esa vamos a encontrar ramas del plexo cervical superficial y vamos a encontrar ganglios linfáticos, ¿no? Bien, para ir luego a la parte más profunda, donde vamos a encontrar los músculos escalenos y vamos a encontrar la arteria subclavia, que es la parte que nos interesa más. La arteria subclavia se va a colocar detrás, detrás de la vena subclavia. Esta es la región supraclavicular que ya vemos de esta manera. Aquí vamos a ver algunas arterias que dentro de poco estas son ramas del plexo cervical superficial que van a ir a las diferentes partes. Allá vamos a ver la forma
esta es la aorta, ¿no?, que está saliendo del corazón. Esta aorta, ¿no? Esta aorta, al salir con sangre para repartir a todo el cuerpo, ¿sale?, para repartir a todo el cuerpo, ella misma, el mismo corazón que está bombeando la sangre para llevar sangre arterial al cuerpo, exige los primeros ramos para el corazón, que son la coronaria derecha y coronaria izquierda, que son ramos que van al corazón cardíaco. ¿Entiende? El mismo corazón se irriga con estas coronarias que salen de la aorta en forma de callado. Sí. Luego esta aorta va a dar este tronco que ya lo conocemos. Es el tronco brachiocefálico arterial. Brachio porque va a dar al brazo y cefálico porque va a dar a la cabeza y al cuello, ¿no? Bien, este es el tronco brachiocefálico arterial. Esta es la carótida primitiva izquierda, es más larga que la derecha, ¿no? En la derecha se encuentra este tronco. Todo esto es izquierdo y esto es derecho. Esta arteria subclavia, esta es la izquierda y esta es la derecha. La derecha se va a desprender del tronco brachiocefálico, ¿no? En cambio, la izquierda directamente de la aorta, se desprende, la subclavia. Muy bien, entonces vamos a observar cómo es el comportamiento de estas dos arterias subclavias que van a entrar en algún lugar por acá va a pertenecer a la región carotídea, pero después ya va a estar en la región supraclavicular. Miren, esta es la región supraclavicular, aquí hemos cortado el ombligueo, este es el plexo cervical superficial, esta es la yugular externa, que está pasando precisamente por fuera de este músculo, que es el esternocleidomastoideo. Este es el ramo transverso del plexo cervical superficial y este es el ramo supraclavicular del plexo cervical superficial. Este es el trapecio, aquí vamos a ver el omohioideo que está cortado para ver estos ramos profundos del plexo cervical superficial. Estas ramas se va a desprender de la segunda asa, ¿ves? Esta otra se va a desprender de la cuarta cervical, esta de acá. Adentro vamos a encontrar los músculos escalenos, que ya están ahí los escalenos, ¿no? Miren cómo la yugular externa, al pasar por fuera envainada por la poneurosis del esternocleidomastoideo, ¿no?, penetra por este ojal, que se lo hace la poneurosis cervical superficial y la poneurosis cervical media, para ir al confluente yúgulo subclavio, donde va a entrar la yugular interna y la subclavia, se van a unir. Ahí está yendo esta vena, que se ha formado esta vena por la confluencia de la maxilar interna y la temporal superficial. ¿Ven? Se ha conformado esta vena. Bien. Región supraclavicular es la zona de transición entre el cuello, el mediastino y el miembro superior. Es la parte lateral del cuello, encima de la clavícula, detrás del esternocleidomastoideo y delante de la nuca. Esta es la parte. Aquí vamos a ver ya la distribución de la arteria subclavia, ¿no? En realidad vamos a ver pequeños troncos, ¿no? Esta es la arteria subclavia derecha. Este es el tronco brachiocefálico. Esta es la carótida primitiva derecha. Esta es la carótida primitiva izquierda. Esta es la subclavia, solita, no se desprende de ningún tronco más que de la aorta. En este trayecto vamos a encontrar, miren acá, por ejemplo, vamos a encontrar un primer ramo que va a dar la subclavia, que va a ser la vertebral. Esta es la vertebral. Penetra en los agujeros de conjunción de la sexta vértebra cervical y comienza a subir en el cuello.
para penetrar al cráneo, por el foramen magno, penetra al cráneo. Se llama la vertebral. Es la primera rama que va a dar la arteria subclavia, ¿no? Después ya vamos a ver cómo va a ser su relación con los escalenos, ¿no? Ahora, ¿qué ramos tiene el cuello esta arteria vertebral? Solamente va a dar ramos espinales para la médula y para los músculos que están por acá, algunos músculos prevertebrales que están en esta región del cuello. Ramos musculares. En el cráneo ya va a dar pues la meninglia, las cerebrales, y va a dar una rama terminal, la cerebral posterior. Se va a anastomosar con la yugular interna, ¿no? Que es esta, que va a penetrar al cráneo, se va a anastomosar y van a formar el polígono de Willis en el cráneo, la vértebra, está entrando por los conductos transversos de las apófisis transversas de las vértebras, que en huesos ya hemos visto, ¿ven? Esas apófisis transversas tienen un conducto, por ahí también desciende la vena y por ahí también va el nervio sinuo vertebral. ¿Ven? Bien. Ahora, acá no lo estamos viendo, hay una arteria que inmediatamente después de la vertebral desciende, que es la mamaria interna, por acá. No la vemos, por eso no la voy a hablar todavía. Aquí tenemos un tronquito que es el tronco tiro-bisérvico escapular. Miren, tiro quiere decir que está dando una arteria, que va a ser la tiroidea. ¿Cuál tiroidea? Inferior, porque la superior es de la carótida externa, ya la hemos visto, ¿no? La superior. Esta es la tiroidea, el tronco tiro bisérvico, dos cervicales, la cervical transversa superficial, la cervical ascendente, la tiroidea superior y la escapular, que es esta. Esta es la escapular, o la supraescapular. Ahí tiene la relación con el músculo escaleno anterior. La arteria subclavia, esta arteria, tiene un trayecto, ¿no?, de la carótida común. En todo caso, esta es la subclavia derecha, ¿no ven? Este es el tronco brachiocefálico que va a dar lugar a la carótida común derecha, ¿no? Y esta es la subclavia derecha. La subclavia tiene un trayecto preescalénico, que es este, antes de introducirse entre el escaleno anterior y el escaleno medio, ¿ya? De paso veremos un poquito el escaleno anterior. El escaleno anterior, ¿no?, se inserta en las apófisis transversas de las vértebras tercera, cuarta, quinta y sexta, en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas, y de ahí desciende hacia la primera costilla, para insertarse en el tubérculo de Liszt-Frank, de la primera costilla. ¿Cuál es la función de este músculo? La función de este músculo y de los escalenos, del escaleno medio y del escaleno posterior, es decir, mover la cabeza cuando decimos más o menos. ¿No ven? El esternocleidomastoideo era para saludar, ¿no ven?, y para chequear, ¿no? Estos músculos, ¿no?, más o menos, cuando toman su inserción en las costillas. El escaleno anterior es en la primera costilla, el escaleno posterior en la primera costilla, fuera del tubérculo de Liszt-Frank, ¿no? Y en las apófisis transversas, ¿no? Cuarta, quinta, sexta y séptima, segunda, ¿no? El otro, tercera, cuarta y quinta, el de atrás.
El escaleno posterior lo hace en la segunda costilla. ¿Ya? Ahora, cuando toma en las costillas, decimos más o menos. ¿Ya? Ok. Pero cuando toma su punto en las apófisis transversas, levanta las costillas. ¿Para qué? Para la inspiración. Tenemos que levantar esas costillas, ¿me entienden? Y ellas son las encargadas de levantar. ¿Ven? Y los músculos intercostales levantan las otras costillas por los escalenos que han levantado. ¿Ya? Ahora ya hemos visto las inserciones de los escalenos, ¿no? Ahora, ¿qué nos interesa? Entre el escaleno anterior, hijitas, y el medio van a pasar dos cosas importantes. La arteria subclavia, tanto la derecha como la izquierda, porque tenemos escalenos pares de este lado, pares de este lado. Anterior, posterior, anterior, medio, posterior, anterior, medio, posterior. Entre el anterior y el medio va a pasar la arteria subclavia. ¿Entienden? ¿Y qué pasa por ese intersticio entre el escaleno anterior y el medio? El plexo braquial. ¿Cómo nace el plexo braquial? A grosso modo, porque lo vamos a ver. ¿Hasta qué nervio hemos estudiado anteriormente? ¿Se acuerdan? Hasta el cuarto. ¿No ves? Cuarto. Del quinto, sexto, séptimo, octavo y primero dorsal va a salir el plexo braquial. ¿Ve? El otro era el plexo cervical superficial con los arcos que hemos visto, ¿no? Del segundo arco sale el plexo cervical superficial, ¿no? Del cuarto, el nervio frénico y sale en los ramos supraclaviculares. Ahora nos falta, ya hemos dicho, el quinto y el sexto. El séptimo, el octavo y el primero dorsal, todos esos forman el plexo braquial, que ya les voy a explicar cómo. Y ese plexo braquial, ¿no?, que se va a dividir en ramas anteriores y posteriores, va a pasar entre el escaleno anterior y el medio. ¿Me entienden? Muy bien. Ahora, la arteria, cuando pasa entre el escaleno anterior, que es el escaleno anterior, y el medio, tiene un trayecto preescalénico, antes de introducirse entre los dos escalenos. ¿Ve? En el trayecto preescalénico se desprende del tronco brachiocefálico y va a dar esta primera arteria que va a subir, que va a ser la vertebral. Se va a introducir en la sexta vértebra cervical en el conducto transverso. De la apófisis transversa hay un conducto, ¿lo ve? Ahí se va a introducir, va a dar ramas espinales y musculares para esos músculos. Sube, hasta entrarse al cráneo, para anastomosarse con la carótida interna, con los ramos que da la carótida interna. La carótida interna, acuérdense que no da ningún ramo cervical, se entra directamente al cráneo por el sifón carotídeo. Ahí van a formar el polígono de Willis, esta vertebral. O sea que es importante porque en el trayecto va a dar ramas para la médula espinal que van a entrar por los conductos de conjunción y ramas musculares, que en el cráneo ya va a dar el polígono de Willis. ¿Lo ven? Luego, una arteria que baja, que es la tiroidea. Esta es la torácica medial, dice, ¿no? Esta es la mamaria interna. En su libro está la mamaria interna, esta de acá. Va a dar ramas intercostales, anterior, perforantes, anterior y posterior. Y en el sexto espacio intercostal, va a dar sus ramas terminales. Una que va a ser externa, ¿no?, o musculofrénica, y la otra que va a ser interna o gástrica. Ahí, en el sexto espacio intercostal. Esta arteria es importante para los cardiólogos. El doctor Pavarolo, un cirujano cardíaco de renombre, ¿no?, que ha sacado muchos premios, es el padre del bypass.
coronaria. Precisamente una arteria que está por acá, ¿no? El corazón está acá, ¿no? Entonces, una arteria taponeada, sacando una rama de esta arteria, hace un bypass cardíaco. Ese es el famoso bypass. O sea que la arteria mamaria está supliendo a una coronaria, porque ha sufrido un infarto. Entonces el paciente ya no está irrigándose por una coronaria, sino por la mamaria. Ese es un bypass que se hace, ¿no? Bien, para eso es importante esta arteria. Estudienla. Bien. Ahora, este otro nervio, que es también antes de entrar entre el escaleno anterior y el medio, vamos a tener el tronco tiro-bicérvico escapular. Tronco cervical, dice, ¿no? Pero es tronco tiro-bicérvico escapular. ¿Por qué? Porque va a dar este ramo que es el ramo, es el ramo tiroideo inferior, ¿eh? Que va a dar ramos colaterales. ¿Cuáles son estos ramos colaterales? Traqueales, esofágicos, y va a dar un ramo fundamental que es el nervio laringio posterior. Y después va a dar sus ramas terminales, ¿no? Un ramo inferior, un ramo profundo y un ramo posterior. ¿Ve? Esta es la tiroidea inferior, que da ramos colaterales y terminales. ¿Ve? Va directo así. De la tiroidea inferior se está desprendiendo este, que es la cervical ascendente. Bicérvico. Mire, tiro bicérvico, tiene que haber dos cervicales, ¿no? Esta es la cervical ascendente, que va a dar ramos musculares a los músculos al ascender por ese lado, ¿no? Y ramos profundos espinales. Luego vamos a tener la cervical transversa superficial, que es esta. Esta es la cervical transversa superficial, en su libro está, ¿eh? Transversa superficial. ¿Eh? Y luego tenemos la supraescapular, que es esta, la supraescapular. Entonces este tronco se llama tiro bicérvico 1, 2, ¿eh? Y escapular, o supraescapular, que también se llama. ¿Eh? Esta rama va a terminar en el músculo trapecio, este de acá. ¿Eh? ¿Entienden? Tronco, tiro bicérvico, escapular. Luego, en el trayecto entre los escalenos va a dar este ramo, el cérvico intercostal. ¿Entienden? La cervical profunda, esta era la cervical transversa superficial, ¿no ve? Esta va a ser la cervical profunda, ¿ve? Y esta va a ser la intercostal superior, que va a llegar hasta el tercer espacio intercostal. Esta, más o menos parecida a la mamaria, ¿ve? Porque desciende hasta el tercer espacio intercostal y va a dar ramos perforantes para los músculos intercostales hasta el tercer ramo, ¿no? Luego tenemos esta, aquí dice dorsal de la escápula, pero en su libro dice la supraescapular o escapular posterior, pasando ya el escaleno, o sea, posescalénica. Esta parte es preescalénica, interescalénica y posescalénica, ¿de acuerdo? Para pasar al axilar, ¿no? Esta va a ir al romboides y va a ir al músculo serrático. ¿Bien? Bien, estas son las ramas de la arteria subclaviana, que tienen que dominarlas. Estas son las arterias. Perfecto. Muy bien. Aquí nosotros vamos a diferenciar esto. Miren esto. Este es el tronco brachiocefálico, ¿lo ven? Si yo les pregunto esto, ¿qué es? La carótida primitiva derecha, ¿lo ven? Esta otra es la subclavia derecha, ¿lo ven? Este es el nervio neumogástrico, este es el recurrente, el que va a subir acá, ¿no ven? El neumogástrico, ¿no ven? Ya. Ahora, esta primera ramita, ¿cuál es? Esta es la vertebral, la que está más cerca del tronco vertebral.
Este es el tronco tirobicérvico escapular. ¿No ve? Esta es la mamaria interna. ¿No ve? Este es el escaleno anterior. En el escaleno anterior, por el borde del escaleno anterior, sale el nervio frénico de la cuarta cervical, ¿no ve? Por el escaleno anterior. Este es el escaleno medio. Entre el escaleno anterior y el medio está pasando la arteria subclaviana. Este es el trayecto preescalénico, interescalénico, que va a dar ese ramo, el cérvico intercostal, ¿no? Y luego más acá va a dar el otro ramo que no estamos viendo, que es el escapular posterior. ¿Están? ¿Se han ubicado? ¿No? Este es el freno. Ahora miren al otro lado, que este lado también viene a este lado, ¿me entiende? Pero para explicar mejor, está apareciendo por encima de la arteria subclavia, aquí por encima de esta, aquí, va a aparecer todo esto de acá, que es el plexo braquial. Este plexo braquial. Este plexo, hijitos, como la señorita indicó, hasta la quinta, dijo, ¿no ve? Sí, usted, ¿no? Desde la quinta. ¿No? Tenemos que ver esto, porque hasta la cuarta hemos estudiado, ¿no? Ok. Entonces, hijos, si yo les pregunto, ¿qué nervio es este? Quinto. Quinto. ¿De acuerdo? ¿Ya? Quinto. Este otro nerviosito, ¿cuál es? Sexto. ¿Sí? Entonces, quinto y sexto se unen para formar el primer tronco primario. Quinto y sexto. ¿De acuerdo? Si yo les voy a poner una flechita aquí, ¿qué me van a responder? Quinto. Si me voy a poner una flecha aquí, sexto. Si pongo una flecha aquí, primer tronco primario. ¿Sí? De la unión del quinto y sexto. Ya. ¿Cuál sería este? El séptimo, ¿no ve? El séptimo solito va a formar el segundo tronco primario. Pregunto, ¿el segundo tronco primario cómo está formado? Solo por el séptimo. ¿No ve? Muy bien, solo por el séptimo. Ahora miren, ¿cuál es este? El octavo. Y este otro de abajito es el primero dorsal. Ya no es porque 8 nervios cervicales más tenemos. Y en los dorsales son 12. Entonces, aquí tenemos el primero dorsal. Este de aquí, primero dorsal, con el octavo se unen y van a formar el tercer tronco primario. ¿Así? Ahora, todos estos nervios están pasando entre el escaleno anterior y el escaleno medio, más la arteria. ¿Ve? ¿Esta qué arteria sería? La vertebral, muy bien. Este tronco tirobicérvico escapular. Aquí está tapado el tronco cérvico intercostal. ¿Esta qué arteria es? Mamaria interna. Qué bien, hijitos, qué bien, qué bien. ¿Ven? Este es el neumogástrico, su rama recurrente, que da la vuelta por acá y sube por aquí, hasta la laringe. ¿Ve? Entonces ya saben el plexo braquial. ¿Este otro qué nervio es? El frénico, porque está pasando envuelto en la aponeurosis del escaleno anterior. ¿Ve? Muy bien. ¿Esta cuál sería? Esta cervical ascendente, ¿no ves? Esta es la tiroidea, esta es la supraclavicular. Entonces, primer tronco primario, segundo, tercero. Primer tronco primario, quinta y sexta cervical. Segundo tronco primario, solo séptimo. Y tercer tronco primario, octava y primera dorsal. Plexo braquial. Se divide en dos ramos anteriores, ¿no? Para los pectorales, pectoral mayor, pectoral menor, y ramos posteriores para el músculo romboides y cerrado. ¿Ya? En eso ya no los voy a complicar, porque lo demás es complicarlos
Me interesa saber eso del plexo braquial. ¿De acuerdo? Bien, y eso se les va a preguntar. Esto está lindo para poner flechas. Está hermoso. Bien. Ahí tienen la arteria subclavia. Miren, este es el plexo braquial, este es el primer tronco primario, Esta es la quinta y la sexta, escaleno anterior, medio. Este donde se inserta en el tubérculo del Hirschsprung de la primera costilla y en las apófisis transversas, en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas, tercera, cuarta, quinta y sexta, cuatro. Bien, este otro, 7, el medio, primera costilla también. Este otro, segunda costilla, es el posterior. Aquí hemos cortado, ¿qué arteria es esta? La carótida primitiva derecha, tronco brachiocefálico arterial, ¿no ven? Miren, desde aquí hasta corriendo este nervio. ¿Qué nervio es? ¿Ah? El nervio neumogástrico. Aquí va a dar el ramo recurrente. ¿Me entienden? Justo por la subclavia. Al otro lado, el recurrente da la vuelta así por el callado de la aorta. Por ahí, ¿ve? Bien. Luego tenemos aquí el nervio frénico. ¿Ve? Ahora, este es el escaleno anterior y el medio. Este es el plexo braquial. Bien, en su trayecto preescalénico, ¿qué tronco es este? Tronco tirobicénico escapular. ¿Ve? Esta es la superescapular, esta es la cérvica transversa, esta es la cérvica ascendente, esta es la cérvica ascendente, es la tiroidea, ¿ve? La glándula tiroides está yendo acá, ¿no? ¿Qué ramos va a dar esto? Va a dar sus ramos colaterales, esofágicos, traqueales y la laringe posterior. Y sus ramos terminales, inferior, profunda, entera, ¿no? Esta donde llega al músculo. Las otras son, esta arteria de aquí es la escapular posterior. Miren, aquí por ejemplo, esta debía estar aquí, esta un poquito más afuera. ¿Cuál es esta? Muy bien. ¿A qué nivel? Miren sus ramitos que da. Son ramos perforantes para los músculos que están entre las costillas. Entre las costillas. ¿Ya? Este es el tubérculo del Hirschsprung, donde se inserta el escaleno anterior y el escaleno medio lo hace más fuerita acá. Esta arteria, a nivel del sexto espacio intercostal, va a dar sus dos ramas terminales. Una que es la abdominal y la otra la musculofrénica. Uno es externo y otro es interno. Sexto espacio intercostal. Esta se utiliza para hacer los bypass cardíacos, ¿no? Este es el tronco tirobicénico escapular. ¿Esta cuál sería? La tiroidea superior, ¿ve? De la tiroidea superior se va a desprender este ramo, que es la cervical ascendente. Esta es la tiroidea superior. Esta otra es la cervical transversa superficial y esta es la supraclavicular. La clavícula está yendo, ¿ve? Está yendo hacia la parte posterior del omóplato al músculo trapecio. ¿Ve? Ahí termina. Esta otra va a dar los ramos así. Esta otra, miren, es la vertebral. Esta es la sexta y se introduce hasta entrarse al cráneo. ¿Ve? Es esta.
Esta de aquí, por ejemplo, miren, esta es ¿qué carótida? Externa. Esta es la interna. ¿Qué ramito es? La tiroidea superior. Acuérdense, da dos ramos colaterales, que es la laringe superior y la esternocleidomastoidea. Tres ramos terminales, interna, externa y posterior. ¿Ven? ¿No? Va a dar un ramo que se van a usar con la tiroidea inferior. La tiroidea inferior da un ramo fundamental en sus colaterales, que son traqueales para la tráquea, esofágicas, y luego va a dar un ramo fundamental que va a ser la laringe posterior. ¿Ve? ¿Qué tronco es? El tronco cérvico intercostal. Esta es la intercostal superior, que llega hasta el tercer espacio intercostal. Desciende. ¿Ve? Y esta otra es la cervical profunda. Cervical profunda, que va a dar ramos espinales para la columna que está aquí, ¿no? Va a dar ramos espinales y para los músculos profundos. ¿Ve? Eso es. Bien. Estas son las ramas vertebrales, ¿no? Que van a dar precisamente para el tallo cerebral. Las cerebelosas posteriores, este es el polígono de Willis. Aquí se van a ver las cerebrales anteriores, las comunicantes posteriores. ¿Eh? Estos son los escalenos. Miren el escaleno anterior. ¿Eh? Sus inserciones en las apófisis transversas. Y viene al tubérculo de Lis-Frank. El escaleno medio es este, por fuera en la primera costilla. El posterior, que no se lo ve, está más atrás, ese va a bajar hasta la segunda costilla. Cuando toma su punto fijo aquí, este mueve la cabeza así, ¿no? Hacia los lados. Igual acá. Cuando toma su punto fijo en estas vértebras y se contrae, entonces para la inspiración sube las costillas están así abajo, ¿no? Entonces necesitamos ampliar el perímetro torácico para que los pulmones se inflen. En la inspiración baja el diafragma, entonces el nervio frénico tiene también su acción, baja el diafragma para producir un vacío en el tórax, chupa el diafragma, así. Se produce el vacío, se levantan las costillas con los escalenos y los pulmoncitos se inflan. Botamos el aire, descansan los escalenos, ¿no? El músculo diafragma se relaja, baja. Ese movimiento lo hacemos permanentemente en las respiraciones. Entonces tienen doble acción los músculos escalenos. Bien. Ven, aquí tenemos como esta es la arteria subclavia, este es el tronco brachiocefálico, siempre estamos hablando de la parte derecha. Todo lo que está aquí es parte derecha y derecha, ¿no? Este es el tronco brachiocefálico, la carótida primitiva derecha, y esta va a dejar una huella en la primera costilla. Es esta huella, es la huella de la arteria subclavia, que después va a ser la axilar, y después ya les he dicho, toma el nombre del hueso, humedad y demás, para esos músculos, ¿no? Igual el plexo braquial va a dar inervación motora para los músculos pectorales, para los músculos posteriores de la espalda. Eso. Aquí está el plexo braquial. Ahí tienen, ¿qué arteria es esta? La vertebral. Muy bien, es la primera que se está presentando. Tronco brachiocefálico arterial vertebral. Ahora, aquí está el plexo braquial. ¿No ve? Primer tronco primario, segundo tronco primario. Aquí solamente estamos viendo tres de salida, ¿no? Este es el músculo escaleno medio. Este es el posterior.
Son las apófisis transversas de esas vértebras. ¿Eh? Miren, la vena siempre está por delante de la arteria. Esta vena ya la hemos llevado, ¿no ve? En venas y senos, ¿no? Ya sabemos, este es el confluente yúgulo-subclavio o ángulo de Pivot. Hemos visto, ¿no ve? Estas venas que van al tronco brachiocefálico venoso, que hay dos, izquierdo y derecho. En cambio, el tronco brachiocefálico arterial hay uno solo, que es ese. Por eso nunca se pone derecho-izquierdo, porque es uno solo, arterial. Cuando es venoso hay que poner izquierdo o derecho. Ahí tenemos el plexo braquial. Formación a partir de la anastomosis de los últimos nervios cervicales y el primer dorsal. ¿Eh? Entonces aquí tenemos la C5, miren cómo está bajando. Se unen con la C6 y van a formar este tronco que va a ser el primer tronco primario. Esta es la C7 solita, va a formar el segundo tronco primario. Esta va a ser la C8 y la primera dorsal, o T dice torácica, la primera dorsal, la 1D. Forman el tercer tronco primario. ¿Ve? Más luego estas ramas se van a dividir en anteriores y posteriores. Van a ir al pectoral mayor, al pectoral menor, las anteriores, las otras van a dar deltoides y demás. ¿Ve? Y todas estas ramas van a dar pequeñas ramas, ¿ya? Para los músculos bíceps, tríceps y demás cosas del brazo, que eso ya no nos interesa mucho a nosotros. ¿Eh? Entonces, ¿por dónde está pasando el plexo braquial? Entre el escaleno anterior y el escaleno medio. Está ubicado sobre la arteria subclavia, en su trayecto interescalénico. ¿Lo ven? Ahí tenemos, ¿eh? El plexo braquial, primer tronco primario, segundo tronco primario, tercer tronco primario. Sus relaciones con las arterias, este es el tronco tirobicélico escapular. ¿Eh? Esta es la tiroidea, esta es la transversa, este es el supraescapular. Ahí tienen, todo este es el plexo braquial. Nos interesa hasta las ramas anteriores y posteriores, pero tenemos el nervio mediano, este va a bajar el cubital, va a bajar hasta los músculos de los brazos. Todo esto es en realidad el plexo braquial, pero a nosotros nos interesa este, simplemente, porque son ramos concernientes al cuello y al máximo al tórax, ¿no? Ahí están los troncos. ¿Listo? Eso es todo por la región supraclavicular. ¿Alguna pregunta? Eso es lo que dijo sobre lo del plexo braquial, está adosado sobre la subclavia, solo es en el trayecto interescalénico. ¿Clínico? No, el plexo braquial está sobre la arteria subclavia, solo es en ese trayecto interescalénico. A ver, bájese esto, no ¿ya? Sobre el plexo braquial que está encima de la arteria subclavia, sí. Solo es en el trayecto interescalénico. Por supuesto. Solo es claro. En el trayecto interescalénico, el plexo braquial se acomoda sobre la arteria subclavia, en sus relaciones, ¿no? Después hay tejido intracelular, antes, ¿no? Y después la arteria desciende, en cambio el plexo braquial se da en línea recta, porque tiene que irse al brazo, ¿ven? Y a la parte pectoral, las ramas anteriores, a los músculos pectorales mayores, pectorales músculos posteriores, al serrato y al córtex. ¿Algo más? Bueno, como les había indicado también anteriormente, en esta arteria se producen los famosos ateromas, ¿no? Hemos visto, ¿no? En la anterior, los ateromas, les he mostrado. ¿No? Bueno, me han puesto
stents. Y ustedes tienen que saber qué es ese stent, ¿me entiende? En las arterias miren, una arteria casi obstruida pierde su luz vascular, es acá, ¿no? Una luz vascular tiene que ser así o más amplia. Ley de vasos comunicantes. Ustedes en el colegio han debido ver la ley de la hidrodinámica, ¿no? Cuando los vasos comunicantes pierden en su luz vascular, en su luz, ¿no? Entonces aumenta la presión del líquido. En ese caso estudiamos las leyes de la hidrodinámica, pero en nuestro medio tenemos que estudiar la misma ley, pero aplicada a la biología, que ya no se llama ley de la hidrodinámica, porque por nuestras arterias y venas no circula agua. Entonces, hidro dejamos a un lado. Se llaman las leyes de la hemodinámica. Hemo es sangre, ¿verdad? Entonces, a veces la presión arterial aumenta cuando disminuye la luz vascular. ¿Cuándo disminuye la luz vascular? Cuando se produce la acumulación de colesterol o triglicéridos en las paredes vasculares. Ve esto, por ejemplo, a nivel de la bifurcación de las carótidas se puede producir, o también en arterias del corazón se producen, ¿ve? Y uno de estos pequeños fragmentos puede desprenderse de la pared del vaso y subir al torrente y producir una obturación en una arteria más delgada. Y ese se llama infarto. Eso puede haber un infarto cerebral, pulmonar, intestinal, en cualquier arteria que se tapa es un infarto. ¿Entiendes? Entonces ese infarto, ¿qué pasa? Que la región que está exigiendo oxígeno muere. Entonces hay una necrosis vascular por el envejecimiento de la persona. Si le obstruye una arteria coronaria, por ejemplo, izquierda, que es la que irriga la mayor cantidad del corazón, fulminada queda. ¿Por qué? Por haberse desprendido. ¿Y por qué se forma esto? Por las porquerías que ustedes comen, las papas fritas, las hamburguesas, esas cosas. Ahora, ¿cómo? El paciente que tiene presión arterial es con toda seguridad que va a tener los ateromas. Estos se llaman ateromas. Ahora, se han fijado, ¿no? Por ejemplo, que las avenidas, para que no se desprendan esas piedras de los cerros y obstruyan la vía, le ponen unas redes, ¿sí? Igualmente se hace con las arterias. Se colocan unas redes quirúrgicamente que se llaman stents. ¿Bien? Se coloca así, se coloca la mallita y se coloca hasta ahí, ¿ve? Cosa de que se evita el desprendimiento de esto para que se produzca un infarto. Entonces hemos puesto una rejilla, así como ponemos en las avenidas, para que las piedras no muevan. Este es el paciente que ha recibido stents, ¿entiende? Cuando tiene las arterias así acumuladas con ateromas. Estos son ateromas. Doctorita, me están haciendo tratamiento porque dice que tengo ateromas. Ah, entonces ya saben a qué se trata, ¿no? Dice que el doctor me va a poner unos stents. Qué bien, señora, para que no se le desprendan pedazos y usted está... Si no tiene este stent que le van a colocar, usted tiene mucho peligro de que esto se desprenda y vaya y le produzca un infarto. Puede ser cerebral, puede ser cardíaco, cualquier cosa. El infarto por un desprendimiento de un pedazo de colesterol. Entonces tomamos la presión arterial en este paciente, está elevada. Se eleva cuando la luz vascular disminuye. Un ejemplo, agarren ustedes una jeringa. No le pongan la aguja delgadita. Sin aguja delgadita,
Con una presión, el chisguetazo llega donde esté esta señorita. Pero si le pongo la aguja ya, con la misma presión el chisguetazo llega más lejos. Entonces ha disminuido la luz, ha aumentado la presión. ¿Entiende? Entonces una persona que tiene presión alta está casada su presión arterial con la luz vascular. Con toda seguridad que esa persona se hace un examen del agua de sangre, cuánto de triglicéridos o de lípidos tenga en sangre va a ser elevado. ¿Ve? Entonces le van a hacer una arteriografía y le van a encontrar que en algunas arterias ya tiene ateromas. Y hay que hacer quirúrgicamente colocar estas mallitas que le abren la luz vascular y obviamente no permiten que se desprenda un coágulo para que viaje y le produzca un infarto. Este es de prevención. Y además, al abrir la luz vascular, su presión se le va a bajar. Ahora, una persona que no sabe que tiene estas cosas, pero tiene presión elevada, toma medicamentos para bajar la presión. ¿Cómo actúan esos medicamentos para bajar la presión? Actúan sobre el sistema vegetativo. ¿Cuál es el sistema vegetativo? Ese que está dando inervación al seno carotídeo. ¿No ven? Hijito, seno carotídeo. Y el seno carotídeo, ¿qué hace? Produce una vasodilatación. El vasodilatación quiere decir que el vaso está así, lo dilata. Y al dilatar aumenta la luz vascular y la presión disminuye. Es un medicamento que actúe sobre el seno carotídeo, sobre esas terminaciones nerviosas. Pero ese medicamento será solamente para abrir la luz vascular. Pero el riesgo prosigue, porque el paciente sigue con estos ateromas, que cualquier rato se le desprende y listo. ¿Entienden? Entonces son pacientes que van a llegar con este tratamiento al consultorio. ¿Qué cuidados tienen que tener? Les van a explicar en los cursos superiores clínicos, ¿no? ¿Qué anestesia utilizar? ¿Con cuánto de adrenalina o sin adrenalina? La adrenalina es un vasoconstrictor. Entonces, si ustedes utilizan adrenalina, el vaso también se contrae. ¿No ve? Entonces, tienen que saber. Pero ya que estamos llevando arterias, es conveniente que tomen en cuenta esta situación. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Está bien? Bien, pues muchachos. Entonces estamos dando esta práctica el día jueves, ¿no?